Miren, la Reserva Federal de los Estados Unidos en esta semana aumentó en 75 puntos la tasa de interés de referencia. Creo que es la quinta vez que lo hace en lo que va del año. De 0 a 3.5. Estaba hasta hace poco en 2.50. Ahora está en 3.25. Y se presume que antes de que finalice el año podría hacer dos aumentos más. La semana pasada hablamos de que podría llegar al 4%, pero ahora los analistas indican que podría llegar al 4.25. ¿Por qué? Porque no cesa la inflación en los Estados Unidos. Ronda todavía el 9%, quizá ha disminuido un poquito, pero todavía está demasiado elevada. Y recuerden que hará un mes y pico, que los representantes de los bancos centrales de las principales economías del mundo, Inglaterra, la Unión Europea, Estados Unidos, se comprometieron a que iban a hacer todo lo necesario para hacer converger la inflación actual con la inflación meta, que en esos países siempre ronda entre el 1.5 y el 2%. Evidentemente que para hacer converger la tasa de inflación con la tasa meta, hay que hacer esfuerzos extraordinarios, como ciertamente lo está haciendo la Reserva Internacional. Que nadie que se imagine que eso se va a lograr ya en lo que resta del año, sino que podríamos pensar en ese objetivo, en esa meta, para mitad del próximo año, en la segunda mitad del próximo año. El señor Jerome Powell, que es el presidente de la Fed, lo dijo claramente. Vamos a seguir haciendo todo lo necesario para impedir que esa pirámide inflacionaria siga. Así que no cabe la menor duda de que veremos nuevos incrementos de la tasa de interés. Está compelido en consecuencia, por lo que explicó la semana pasada Edward, el Banco Central Europeo actuar en consecuencia. Va a tener el Banco Europeo que aumentar su tasa de interés. Hablamos la semana pasada de que al Banco Europeo se le hace un poquito más difícil por el hecho de que son economías diferentes. La fortaleza y la estructura económica de Alemania o de Francia, de Inglaterra, de Italia, no es la misma, por ejemplo, que la de España o de otros países miembros de la Unión Europea que son más pequeños. Entonces, las medidas monetarias no tienen el mismo impacto. Para algunas puede ser positiva y para otras puede ser negativa. Entonces, desde el punto de vista político, se hace mucho más difícil. En Estados Unidos no. En Estados Unidos sencillamente se ejecutan, hay un liderazgo de la Reserva Federal y además son economías, es un país que nació con esa federación y entonces ya esos temas económicos, de política monetaria, de políticas fiscales están bien afinados. Internamente, sabemos que la decisión que toma Estados Unidos y que arrastra en consecuencia la política monetaria de las economías importantes como la Unión Europea y todas esas economías que conforman a la Unión Europea, donde están Alemania, Francia, Inglaterra, etcétera, etcétera. Aunque Inglaterra tiene cierta autonomía porque no depende del euro, sino que tiene su libra esterlina, pero no obstante, la política monetaria y económica tiene que reaccionar acorde a la situación global. Pero esa decisión de la Reserva Federal afecta, impacta y obliga a actuar no solamente a las economías grandes, sino también a las economías pequeñas como la República Dominicana. Dijimos la semana pasada que por la misma razón que la Unión Europea va a tener que reaccionar, aumentando la tasa de interés para evitar
que los activos financieros que están colocados en la Unión Europea miren hacia Estados Unidos, también en la República Dominicana habrá que hacer lo mismo, porque también nosotros tenemos una inversión financiera importante en el país que podría migrar a Estados Unidos si la tasa de interés se hace más atractiva. En consecuencia, no esperen más de una semana para que el Banco Central aumente la tasa de interés. No tanto, no quizás un 75%, pero piensen en 25 puntos por lo menos.